El Colegio Nacional de Educación a Distancia, CONED, presenta Educación Cívica, octavo año. Educación Cívica, octavo año. Unidad 1. Ética, estética y moral. La identidad de las personas, mi institución educativa y comunidad. Primera unidad. La identidad de las personas, mi institución educativa y comunidad. Bienvenida y bienvenido a esta primera unidad. En esta nueva experiencia estudiaremos el tema de la identidad en diferentes ámbitos. Iniciaremos con los conceptos básicos que la explican. Luego veremos las principales características de la institución educativa y comunidad a la que pertenecemos. Por último, analizaremos los elementos de la identidad nacional y etaria en nuestro país. Para ello es necesario que lea con atención cada uno de los temas que se le ofrecen y realice las actividades. Si alguna idea no le queda claro, consulte a su tutor o tutora con la coordinadora de formación ciudadana. Muchos éxitos en esta nueva etapa. Conozcamos los conceptos básicos sobre identidad. El concepto de identidad, conocido como conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, según la Real Academia Española de la Lengua, abarca una cantidad de contenidos desde la edad hasta el sexo. A continuación, le ofrecemos una serie de definiciones claves que abarcan parte de lo que es identidad. Identidad etaria. Las diferencias de edad hacen referencia a la primera definición de identidad, que basa su noción en la edad. Este concepto encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con una edad física similar en el cual se comparten rasgos tales como prácticas, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia de los pares. De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por diferenciación y como reafirmación frente a otras personas. Cada persona tiene una identidad etaria que le distingue del resto. No son semejantes un adolescente con una mujer de 40 años. Sus gustos, sus valores, experiencias y conocimientos difieren, pues cada etapa del desarrollo humano tiene características específicas. Por ello, es importante que, como personas adultas, se valoren las diferencias con los otros grupos etarios y que, sobre todo, se respete la forma de ver el mundo y los valores de cada generación. Identidad comunal. La palabra comunidad viene del latín común, que significa que es algo compartido. Son muchas las definiciones de comunidad. Sin embargo, podemos decir en términos generales que una comunidad es un pequeño grupo humano formado por familias con intereses comunes, localizada dentro de un área territorial con ciertas características que unen idioma, religión, costumbres e intereses comunes. Cuando se habla de identidad comunitaria, entonces se debe entender cómo los aspectos que caracterizan a una localidad, diferenciándola así de otras dentro de un mismo país
o bien dentro de un mismo grupo étnico. Los principales elementos de la identidad comunal en un país son las personas, seguidos de diversas manifestaciones culturales como organización, instituciones públicas, entre otros. Cada comunidad tiene su propia historia, basada en su origen. Se caracteriza por su nombre de origen indígena, religioso o dado por sus habitantes. Las tradiciones populares identifican a la comunidad, se transmiten de generación en generación y de alguna manera son la memoria de los pueblos. Como parte de estas tradiciones tenemos los desfiles, las procesiones, las ferias y otros más. Identidad nacional. Imagine que la Selección Nacional de Fútbol llega al Mundial y que logra estar entre los mejores equipos del planeta. Bueno, ese sentimiento de unidad, de representación y diferenciación entre los otros es lo que crea la identidad nacional, que se refiere a los aspectos que caracterizan a una nación, diferenciándola así de otras. Los principales elementos de la identidad nacional en un país son los símbolos patrios, seguidos de diversas manifestaciones culturales como monumentos, idioma, religión, danzas, creencias, entre otros. Dentro de la identidad nacional existen otros conceptos que la explican. La tradición, el folclore, las costumbres, los símbolos, los actos cívicos. La institución educativa. Nuestro colegio representa un lugar donde creamos un gran sueño, graduarnos. Tal reto implica muchas horas de trabajo, pues el título que obtendremos no es gratuito. Representa todo el esfuerzo realizado en años. Por tanto, es necesario conocer un poco más de la institución educativa en la que nosotros estudiamos. El Colegio Nacional de Educación a Distancia, CONED, es una oferta educativa que es implementada y administrada por la Universidad Estatal a Distancia, en su condición líder en la educación a distancia en Costa Rica, la cual se ofrece de manera semestral y que ha sido creada con la misión de brindar oportunidades a todas las personas mayores de 18 años, quienes, por diversas circunstancias, no han podido concluir sus estudios a nivel de secundaria. La creación del CONED fue autorizada en firme por el Consejo Superior de Educación. Dicho acuerdo establece que la UNED queda facultada para extender la certificación de la nota de presentación del 40% para efectos de pruebas nacionales de bachillerato. Para ello, propone una oferta educativa pertinente con las características de las personas adultas, basado en la metodología a distancia, es decir, que tome en cuenta sus necesidades, intereses, problemas, aspiraciones, su autonomía, la capacidad de tomar decisiones sobre su propia formación, su dependencia de un tiempo y un espacio y su capacidad de autoaprendizaje. Elementos en la evolución histórica de una institución educativa. La evolución histórica de la institución educativa se refiere a las principales características económicas y culturales del proceso que le dieron origen. Por ejemplo, nivel socioeconómico de los habitantes, actividades a las que se dedican, maneras de pasar el tiempo libre, es decir, todos los aspectos relacionados con la identidad o forma de ser de los integrantes de una comunidad específica. Para facilitar el estudio y comprensión de ello, se toman en cuenta los siguientes aspectos. Historia de la comunidad a la que pertenece la institución educativa.
El origen de una comunidad puede estar ligado a hechos históricos o a factores geográficos. El nombre del lugar es el primer aspecto que lo caracteriza. En algunos casos es de tipo religioso, cuando lleva el de un santo o se refiere a sus primeros habitantes. Su procedencia se puede investigar en bibliotecas, municipalidades o también por medio de la fuente oral, entrevistas a personas que tienen muchos años de vivir en la comunidad. Todas las comunidades tienen su propia historia, formada por acontecimientos, luchas y logros que, en muchos casos, quedan grabados en monumentos que reflejan el alma de la comunidad. Las calles y edificios públicos o privados tienen nombres originales que forman parte de su historia y por ende influyen en la institución educativa. Por ejemplo, muchos colegios deben su nombre al barrio en donde se encuentran. En el caso de CONET, el contexto nacional y la necesidad de crear alternativas educativas para la población adulta fue el hecho que marcó el origen de la institución. Respondiendo a esta necesidad de crear un colegio formal para personas adultas, el CONET se ha formado hasta el momento con 10 sedes en todo el país: Liberia, Nicoya, Esparza, Turrialba, Cartago, San José, Palmares, Limón, Ciudad Neyli, Heredia y Acosta. Símbolos de la institución educativa. Un símbolo es, primordialmente, un recurso para transmitir un mensaje. Es un objeto, una imagen que representa algo más que él mismo. El símbolo tiene una representación física que se denomina significado esotérico, pero también tiene un significado que va más allá, porque un símbolo es la forma abreviada de algo mucho más grande y complejo. Las instituciones educativas se identifican a través de un símbolo, pues es lo que las representa, diferencia y les da un ser propio. En el CONET se creó un símbolo en función de sus estudiantes. Para ello se pensó en todas las metas que pueden alcanzar. El significado es: en su parte superior representa una persona que se esfuerza. Sus brazos extendidos significan la superación y el poder de vencer los obstáculos que le presenta la vida. Normas y protocolos en actos cívicos. La Real Academia Española de la Lengua define como norma aquella regla que se debe seguir o que se deben ajustar las conductas, las tareas, las actividades, con el objetivo de regular aspectos básicos relativos a la organización, diseño, realización y ejecución de las celebraciones cívicas realizadas en los distintos centros educativos del país, a nivel comunal o local, regional, provincial o nacional, que se encuentren establecidas en el calendario escolar o de forma particular y que cuenten con la autorización de las autoridades educativas correspondientes. El Ministerio de Educación Pública estableció algunas normativas para su realización. Ellas son: previo al inicio de la actividad, se dará el ingreso al recinto de los invitados especiales. La actividad iniciará con el ingreso del pabellón nacional cuando participe el presidente de la República o con la bandera en los demás casos. El saludo a la bandera se efectúa colocando la mano derecha en el pecho. En presencia de banderas de otras naciones, el pabellón nacional se ubicará primero, a la derecha de los demás. Solo se deberá utilizar un pabellón nacional por celebración. Deberá entonarse en su totalidad la canción a la bandera de Costa Rica, salvo que en razón del tiempo o alguna otra eventualidad se recomiende su ejecución parcial. Los invitados se situarán con la siguiente procedencia: el de mayor jerarquía presidirá el centro y el resto será distribuido en orden descendente, tanto a la derecha como a la izquierda.
Si el acto asiste el presidente de la República, serán los funcionarios de la Presidencia de la República o del Ministerio de Relaciones Exteriores los que establezcan la ubicación de los invitados, atendiendo los criterios del protocolo y ceremonial del Estado. En actividades donde no participe el presidente de la República, pero sí el ministro de Educación, éste presidirá el acto, continuándose el orden descendente establecido. Se hará la presentación de la actividad. El uso de la palabra se concederá en orden de procedencia, de menor a mayor jerarquía. Es recomendable que el uso de la palabra no sobrepase de 5 minutos por cada orador. Concluido el acto cívico, se retira la bandera o el pabellón nacional y posteriormente los invitados especiales. Se debe tener presente que el acto cívico tiene la obligación de participar el personal docente y administrativo y todas las secciones o grupos de estudiantes de la institución educativa, sin perjuicio de la participación del personal administrativo que así lo desee. La organización del acto cívico a lo interno de cada institución corresponderá al director o directora de la institución, en conjunto con una comisión de docentes y estudiantes que integrará oportunamente la vivencia de los mismos. Celebraciones patrias obligatorias. Aniversario de la Batalla de Santa Rosa, aniversario de la Batalla de Rivas y del acto heroico de Juan Santamaría, aniversario de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, desfile de faroles, aniversario de la independencia nacional, Día de las Culturas, otras conmemoraciones especiales de acuerdo con el calendario escolar, como lo son la Semana Nacional del Cooperativismo, la Semana de la Paz, la Semana de la Educación Tributaria y las actividades cívicas propias de las diversas regiones del país. Celebraciones del calendario escolar: Día del Libro, Día del Agricultor Costarricense, Día del Árbol, Día dedicado a Pablo Presbere, Día de la celebración de la Fundación de la República y Día del Negro, Día de las Culturas, Día de la Democracia Costarricense, Día de la Constitución Política, aniversario de la institución educativa. Servicio de becas, alimentación, biblioteca. Toda institución educativa, tanto pública como privada, cuenta con sistemas de becas, alimentación y de biblioteca. Las mismas están en función de las necesidades de los y las estudiantes. En cuanto al sistema de becas, éstas se orientan a brindar una ayuda al estudiante para que concluya su ciclo lectivo. Para asignar estas becas se toma en cuenta el mérito personal, las condiciones socioeconómicas y el rendimiento académico de los estudiantes. Si cumple con esos requerimientos, debe presentarse al comité de becas del centro educativo en donde estudie para que le puedan elaborar el estudio socioeconómico correspondiente y sea candidato de beca en las instituciones necesarias. En el caso de poblaciones especiales, como lo son las madres adolescentes menores de 21 años, las niñas y niños o adolescentes en riesgo social, las niñas y niños o adolescentes trabajadores, los estudiantes con discapacidad, estudiantes de población indígena, primaria o secundaria, o estudiantes de aula abierta, primaria y secundaria, tienen un trámite particular dadas sus propias condiciones. Por otro lado, para que el caso de las bibliotecas en algunas comunidades y en los centros educativos existen para colaborar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en términos nacionales existe el Sistema Nacional de Bibliotecas, que es el órgano rector del Sistema Bibliotecario Nacional, integrado por la Biblioteca Nacional Manuel Obregón Loría
y 60 bibliotecas públicas ubicadas en todo el territorio nacional. Reglamento interno. Visión, misión, objetivos. El reglamento interno de una institución educativa brinda al estudiante un conjunto de normas y procedimientos que regulan los deberes de todos los alumnos de la institución. Para tales efectos, serán considerados alumnos los que estén matriculados oficialmente dentro de la misma. Los estudiantes estarán sujetos al cumplimiento de normas, deberes y obligaciones, tanto al ordenamiento como a la legislación vigente en el país. El reglamento interno de una institución tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo de las actividades estudiantiles dentro de los recintos y lugares en que éstas se realicen. Además, velar permanentemente por el prestigio del centro educativo al que pertenecen. El logro de estos objetivos exige que los derechos y obligaciones de los estudiantes deben ser cumplidos y hechos cumplir por todos los miembros que componen la comunidad de la institución. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a que se les respete y también deberes que asumir de acuerdo a su etapa de desarrollo. La existencia de normas es necesaria dentro de cualquier comunidad y el hecho de que algún miembro no las observe puede significar que legítimamente se le apliquen sanciones. Los reglamentos internos son adecuados porque se requiere de la existencia de un procedimiento justo en que se escuche a la persona, se tenga en cuenta su opinión, dándole todas las posibilidades de defensa, apelando al principio de inocencia. Dentro de la normativa del CONET se contemplan los aspectos principales de su creación, como son los objetivos, la misión y visión. Objetivo general: brindar oportunidades educativas de tercer ciclo de la educación general básica y educación diversificada a personas adultas que no han completado la educación secundaria, mediante un sistema que se adapte a sus necesidades, sin provocar inestabilidad y sin disminuir la calidad de la educación, a fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los costarricenses. Objetivos específicos: coadyuvar con la ejecución de las políticas y los programas del Ministerio de Educación Pública, brindando oportunidades educativas complementarias a las personas adultas. Contribuir con la reactivación económica, social, moral y educativa del país, formando a la ciudadanía adulta en las competencias y valores que se requieran para la consolidación de un país próspero, solidario, respetuoso de los derechos y deberes de los ciudadanos, así como comprometido con el desarrollo sostenible. Tercero, abrir espacios para la atención a la diversidad por medio de un plan de estudios que le permita a los participantes simultáneamente obtener una cultura general de carácter común y optar por una mayor profundización en aquellas áreas de sus intereses. Ejecutar los programas de tercer ciclo y educación diversificada con nuevas estrategias de medición y siguiendo los programas nacionales del MEP. Fortalecer los procesos de educación a distancia por medio de la producción y utilización de materiales innovadores y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación para la mediación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Contribuir a la integración de los medios de comunicación nacional y local para apoyar los procesos de educación a distancia. Misión:
El CONET es una institución de educación secundaria a distancia de carácter público. Nuestra labor es satisfacer los requerimientos de aprendizaje de todos los sectores de la población mayor de 18 años. Para ello, hacemos uso de las tecnologías de información y comunicación de manera que favorezcan un proceso de enseñanza, aprendizaje de excelencia para el estudio independiente y la formación integral de carácter humanista. Visión: ser líderes en los procesos de enseñanza-aprendizaje de adultos en educación secundaria a distancia. Ofrecer un servicio de alta calidad empleando las tecnologías de información y comunicación de manera apropiada para la mediación pedagógica. Lograr excelencia en los servicios académicos y administrativos que se brinden. Brindar al estudiante una formación integral que le permita pensar y actuar de manera crítica, con responsabilidad social y de forma creativa para que se integre a su medio social laboral y logre asumir un rol dinámico en el desarrollo del país. Compromiso con la institución. Como miembros de una comunidad, debemos conocer todos aquellos principios y normas establecidas que le han permitido sobrevivir y desarrollarse a través del tiempo. La forma de vida en familia, en la institución educativa, en donde vivimos y en el país no es antojadiza, no surgió de manera improvisada. Con el paso de los años se ha ido forjando la vida que las personas consideran mejor para que el grupo social sea feliz. En familia, nuestros padres nos enseñan a reconocer el valor de una serie de normas y reglas que debemos respetar. Las horas de alimentación, los hábitos de aseo y estudio, la responsabilidad en el cumplimiento de nuestras tareas y trabajos del hogar, el respeto y el cariño hacia los mayores y los vecinos. Todo esto que a veces nos parece tan común, reglamentario y rígido, es valorado de generación en generación como base para establecer un orden social. Imaginémonos tan solo qué pasaría si no existieran reglas por cumplir y límites al ejercicio de nuestra conducta. Sería un caos. Es por ello que todos los que estudiamos en una institución educativa debemos tener muy claro que esas aulas, pupitres y libros son prestados, pues le pertenecen a las futuras generaciones. Todos los que estudiamos en un centro educativo tenemos el deber de cuidarlo, protegerlo y denunciar a los que dañan las instalaciones de forma malintencionada, pues en la medida que callemos, somos cómplices del daño causado a la institución. Mecanismos para la resolución de conflictos. Una institución educativa no está exenta de los problemas, ya sea entre estudiantes o docentes y estudiantes. Por ello, es necesario que estudiemos la manera más fácil de resolver situaciones de conflictos a través de los mecanismos idóneos. Lo que hoy conocemos como formas alternativas de resolución de conflictos son la manera en que históricamente eran resueltos los conflictos a través del diálogo, la tolerancia y el respeto a las diferencias. Cuando los estados asumieron, a través de los sistemas judiciales, la obligación de dar solución a los conflictos que les eran sometidos, los ciudadanos olvidaron o perdieron la destreza para dar solución a los conflictos que generaban. Esta ha sido la realidad de la solución de conflictos interpersonales desde hace más de 100 años. Varias y muy importantes han sido las razones que han propiciado que se retome y fortalezca la resolución alterna de conflictos, de manera que la importancia de estos no radica en que sean algo novedoso,
sino en que, a diferencia de la forma en que se aplicaban históricamente, en la actualidad se han sistematizado, definiéndoles sus características y particularidades. La tipología de conflictos a que puede ser aplicado cada uno, y se han establecido procedimientos claros que garanticen en mayor medida resultados positivos y contribuyan asimismo a la devolución de los conflictos a los usuarios para que retomen la solución de los mismos, reeducándolos en ese sentido. En materia resolución alternativa de conflictos en Costa Rica, es el Poder Judicial la institución que impulsó la idea y lideró todas las acciones que dieron forma al sistema de resolución de conflictos que se sigue actualmente en el país y sigue asimismo liderando la mayoría de los esfuerzos que se realizan a nivel nacional en ese tema. A partir del año 1993, la Corte Suprema de Justicia suscribió un convenio para la resolución alterna de conflictos. Esto generó la realización de varias actividades importantes para la institución, que permitieron sentar las bases de la orientación que en adelante tendrá el tema. Se realizó, por ejemplo, el primer Congreso Nacional sobre Administración de Justicia de 1995, cuyo tema fue la resolución alternativa de conflictos, con el objetivo de informar y sensibilizar a los más de 3.000 participantes de diferentes sectores de la comunidad nacional, donde los mecanismos de resolución alterna de conflictos y a la vez considerar planes y estrategias que permitieran potenciar su uso. Producto de esas acciones tomadas por el Poder Judicial, que consciente de que la Administración de Justicia tiene como misión la solución de los conflictos que los usuarios someten a su conocimiento, pero que la misma puede lograrse por medios que, aunque diferentes al dictado de la sentencia, pueden generar en los usuarios igual o mayor satisfacción. A partir del año 1998, entra en vigencia la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, que viene a regular lo referente a conciliación y arbitraje. La promulgación de esta ley da el soporte legal para llevar a cabo varias experiencias a nivel privado que dan como resultado la creación de aproximadamente 17 centros privados de conciliación y arbitraje. Por su parte, el Poder Judicial le otorga, entre otros aspectos importantes, la potestad de crear la figura del juez conciliador. Es importante reconocer que, si bien la actividad que realizan los jueces dictando sentencias es quizá lo más trascendente de la función jurisdiccional, no se puede ignorar que frente a determinados intereses sociales e individuales, la solución heterocompositiva no es la más apropiada y debe darse la oportunidad a otro tipo de alternativas que puedan generar en los usuarios del sistema mayor satisfacción al promover la particularidad de reflejar el lado humano que se encuentra necesariamente en todo conflicto. La conciliación es parte de este grupo de métodos y lo que persigue es la resolución de los conflictos de forma integral y definitiva, sin recurrir a la fuerza, y en la cual el juez no realiza una labor de juzgador, sino de otro orden, manteniendo siempre el control del proceso, pero devolviendo a las partes la potestad de generar los acuerdos que más satisfagan sus verdaderos intereses y no sus posiciones, que son las que se reflejan usualmente en los documentos que conforman un expediente. Sin embargo, para que el usuario la adopte como una vía más de solución confiable, viable y segura,
debe incluirse como una política dentro de la administración de justicia, desde la perspectiva de las funciones que un Estado moderno debe cumplir. Relaciones, institución, familia, comunidad. En la actualidad, las circunstancias del mundo en que vivimos ubican al centro educativo más que nunca en un lugar de vital importancia en la vida de los estudiantes. Las transformaciones que tuvieron lugar a nivel tecnológico, político y social a lo largo de los años trajeron cambios en los niños, jóvenes y adultos, así como también en las instituciones que integran nuestra sociedad y en las relaciones que se establecen entre estos actores. Familia, comunidad y escuela son instituciones de fundamental importancia para el estudiantado. Son las tres instituciones que a lo largo de los siglos se han encargado de criar, socializar y preparar a las nuevas generaciones para insertarse positivamente en el mundo social y cultural. ¿Cuáles son las relaciones que se pueden establecer en esta trilogía? En la relación con las familias, la escuela debe fomentar una comunicación e interacción permanente con las familias del alumnado. El centro educativo debe ser un lugar de referencia y de apoyo, donde las familias reciban asesoramiento y ayuda, no solo en cuestiones relacionadas con la educación de sus hijos. También debe facilitar la integración de las familias en su comunidad. Debe fomentar la participación de las familias en su lugar de residencia. Las familias, por su parte, deben poder acceder a los centros educativos y participar de su organización, decisiones, funcionamiento, etc. Participando, por ejemplo, en las aulas como apoyo del profesorado, en el comedor, en las excursiones, en las actividades extraescolares o en las clases como colaboradores puntuales. Los y las docentes deben establecer relaciones de igualdad y confianza mutua con las familias en la búsqueda de un proyecto conjunto. ¿Cómo se relaciona la institución, comunidad, con los organismos locales? La colaboración entre el centro escolar y los diferentes grupos que forman una comunidad debe ser también estrecha, continuada y permanente. La institución educativa se abre hacia afuera y hacia adentro para incluir a las poblaciones diversas en todos los aspectos de la vida comunitaria y a los grupos más diversos en la vida del centro. Para la comunidad educativa, esto promueve el sentido de responsabilidad cívica del alumnado. Además, la interacción entre unos y otros facilita la colaboración entre entidades. Es importante que los estudiantes desarrollen el sentido de pertenencia a la comunidad y que adquieran actitudes y habilidades para participar en ella. Para lograrlo, hay que coordinar recursos y servicios para las familias, los estudiantes y la escuela, con los grupos de la comunidad, entre las que se incluyen empresas, agencias, organizaciones y asociaciones culturales, universidades, etc. Todos deben ser capacitados para que puedan contribuir al desarrollo de la comunidad. En su relación con los organismos locales, la escuela tiene que desarrollar un trabajo interdisciplinario y permanente con las diferentes instituciones, servicios sociales, servicios sanitarios, policía, servicios de ocio y tiempo libre, etc. Una de sus funciones es crear líneas de coordinación entre centro educativo y las instituciones públicas y entidades privadas. El objetivo es el trabajo conjunto entre todos estos agentes con el fin de facilitar la integración de los recién llegados a la comunidad educativa. El objetivo último de la apertura de la institución al entorno es llegar a ser un referente educativo local para todas las personas que lo integran. Se basa, por tanto, en la idea de la escuela abierta o escuela comunitaria.
Actores de la comunidad educativa: estudiantado, personal docente, técnico docente, administrativo docente. Funciones, aspiraciones y aportes. La institución educativa es una de las más importantes para realizar aportes destinados al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y políticas de las comunidades. Por medio del proceso educativo, los y las estudiantes, así como el personal docente, administrativo y administrativo docente, saben qué deberes y derecho les corresponden. La comunidad. La palabra comunidad viene del latín común, que significa que es algo compartido. Son muchas las definiciones de comunidad. Sin embargo, podemos decir en términos generales que una comunidad es un pequeño grupo humano formado por familias con intereses comunes, localizada dentro de un área territorial con ciertas características que unen idioma, religión, costumbres e intereses comunes. Los miembros de una comunidad comparten las calles, los parques, las plazas, las iglesias, hospitales, colegios, escuelas, cines, etc. Precisamente por ello, porque se tiene que compartir, es que se debe de aprender a vivir en comunidad. Las características de una comunidad son: están formadas por cierto número de familias que pertenecen a la gran comunidad nacional. Hay intereses comunes, por ejemplo, el alumbrado público, el servicio del agua, el estado de las vías de comunicación, el servicio de salud, entre otros. Cuando alguno falla, es interés de todos buscar la solución. Por lo general, las personas hablan el mismo idioma y tienen costumbres parecidas. Nosotros pertenecemos a una comunidad inmediata, un pueblo, ciudad o provincia. Allí participamos de actividades deportivas, de estudios, de diversión, actos cívicos. Somos parte de una comunidad mayor, la comunidad internacional, la que tiene muchas diferencias y contrastes. Mientras algunos cuentan con abundantes servicios y bienes, otras tienen problemas de miseria, desnutrición, falta de vivienda, analfabetismo. Cada comunidad tiene su propia historia basada en su origen. Se caracteriza por su nombre de origen indígena, religioso o dado por sus habitantes. Las tradiciones populares identifican a la comunidad, se transmiten de generación en generación y de alguna manera son la memoria de los pueblos. Como parte de estas tradiciones, tenemos los desfiles, las procesiones, las ferias y otras más. ¿A qué se dedican? Toda comunidad tiene actividades que la caracterizan. Algunas, por ejemplo, se dedican a la agricultura, a la pesca, a la industria, a las artesanías. La participación. Para poder superar los problemas de las comunidades, es necesario que los miembros de las mismas participen activamente para lograr progreso y desarrollo. Cada uno de nosotros, como miembros de la comunidad y de acuerdo con nuestras posibilidades, podemos participar en el desarrollo y bienestar y en la solución de los problemas. Se debe recordar que una de las principales funciones de cualquier comunidad es el trabajo conjunto en el campo económico, así como en la prestación de servicios como comercio, transporte, comunicación, salud y educación. El bienestar de la comunidad se refleja en el grado de participación de sus miembros y en la buena convivencia. Así como en la familia existen reglas para vivir en armonía, de la misma manera en la comunidad deben existir ciertas normas y reglamentos para que todos y todas puedan disfrutar de los beneficios y servicios públicos que ésta les ofrece. Un ejemplo de ello son las reglas de seguridad vial. El barrio es también una forma de comunidad donde las familias que lo forman comparten la cotidianidad de sus vidas.
En estas pequeñas comunidades, las familias participan de actividades sociales, económicas, recreativas, políticas y sociales. Muchas veces estas actividades son espontáneas, pero otras requieren de planeamiento y de la organización de la comunidad. En la medida en que nos comprometamos y participemos en la solución de los problemas comunales y en las actividades que como miembros nos corresponde, ayudaremos a mantener el espíritu de colaboración y obtendremos como resultado el crecimiento personal y comunal. Tipos de comunidades. Existen gran variedad de comunidades, cada una de ellas con una serie de características que la distinguen de los demás. Comunidades indígenas, afrocaribeñas, religiosas, rurales, urbanas. La comunidad donde estudio. La palabra comunidad se utiliza para señalar distintos conceptos. En general, cualquier grupo de personas que se unen para conseguir el bien común constituye una comunidad. Podemos hablar de la comunidad que existe dentro del colegio, el barrio donde habitamos, la provincia, el país y hasta la comunidad mundial. En este caso, nos referimos a ella como el espacio físico, social, económico, político y cultural donde se vive y se encuentra el colegio. El término comunidad supone la existencia de vínculos entre las personas que la forman y los hace sentirse parte del grupo. El tipo de vínculos que se establezcan dependerá de muchos factores. El lugar donde se ubica, el origen étnico de sus habitantes, su condición sociocultural y las actividades que realizan, entre otros. Dentro de una comunidad pequeña, las relaciones entre las personas se producen de manera espontánea. Las mujeres y los hombres que la componen se sienten cercanos unos de otros, no solo físicamente, sino también moralmente, y actúan impulsados por una necesidad de conducirse en forma solidaria. El particular desarrollo de cada comunidad, sea ésta de carácter rural o urbano, define el tipo de institución educativa necesaria para la región. Por ejemplo, si se trata de una comunidad rural, el colegio capacitará a los jóvenes para que se desempeñen en labores propias de su entorno con el afán de mejorarlo. La vida comunal frente a la influencia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación masiva son normas que las personas utilizan para expresar sus ideas. Hasta mediados del siglo XIX, las comunicaciones eran muy limitadas y podemos decir que se realizaban por medio de corto alcance. Los vecinos, los sacerdotes o algún orador se encargaban de transmitir a la comunidad las noticias más importantes. Eran muy pocas las personas con acceso a los libros y periódicos de la época. Lentamente fueron surgiendo algunos sistemas de comunicación que permitieron conocer con mayor rapidez la información de largo alcance. En 1837, el estadounidense Samuel Morse inventó el telégrafo, aparato que transmite mensajes a distancia mediante impulsos eléctricos. En 1866 se instaló un cable en el Océano Atlántico que comunicó las ciudades de Londres y Nueva York. Por primera vez, las personas conocieron rápidamente noticias de lugares lejanos. En 1876, otro científico estadounidense llamado Graham Bell inventó el teléfono. Al principio, la conversación se realizaba por medio de una central donde las telefonistas recibían las llamadas y conectaban los cables para establecer la comunicación. Hoy se utilizan máquinas más complejas que operan con computadoras y satélites. En 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo. En un principio fue blanco y negro,
sin sonido. En el siglo XX se mejoraron las técnicas de producción del llamado séptimo arte con el cine sonoro y de color. En 1896, Marconi inventó la radio y en 1884, el alemán Paul Mittkopf inventó la televisión, que fue considerada a principios del siglo XX como un milagro. En 1946, científicos de la Universidad de Pensilvania lograron crear la primera computadora, a la que se llamó ENIAC. En 1964 se desarrollaron los circuitos integrados, o chips, con los cuales se inició la microelectrónica. En 1971 se construyó la primera computadora personal. El uso de la computadora cambió los hábitos de trabajo de millones de personas en el mundo, modificó las formas de estudio. Muchas escuelas y colegios enseñan a los estudiantes a utilizarlas. Con ellas se regula el tránsito en las ciudades y en los aeropuertos. También se realizan diagnósticos en medicina. Se opera el cultivo, el riego y la fertilización de productos. Se traducen escritos a otros idiomas y se manejan robots. Dentro de las nuevas tendencias de la computación está la multimedia, que une diferentes medios de comunicación como el teléfono, el video, la televisión y el audio, discos compactos. Se puede escuchar música al mismo tiempo que un empresario realiza contratos con una empresa extranjera. Se tiene acceso a gran cantidad de datos que proceden de todas partes del mundo. Una de las redes más importantes del mundo es Internet, que enlaza millones de computadoras. Se puede procesar y transmitir millones de palabras por segundo o imágenes a gran velocidad. Es importante destacar el telefax, que funciona vía teléfono para producir copias de documentos, el teléfono celular, que actúa mediante ondas de radio, y el DVD, que permite, por medio de discos compactos, ver películas y otros programas en la pantalla del televisor. Estos nuevos aparatos superan las viejas videograbadoras o VHS. ¿Qué otros inventos esperamos conocer? ¿Cómo sería nuestra vida cotidiana sin todos estos medios de comunicación? Los medios de comunicación nos informan, nos divierten y permiten adquirir una serie de productos. Ya podemos comprar productos vía Internet, cuyo costo pagamos en la puerta de la casa o negocio. Hoy en día, la difusión de los medios de comunicación ha sido casi total. Casi todas las personas cuentan con radios, televisores y teléfonos, y disponemos de variedad de periódicos, revistas y libros. Gran parte del comportamiento, sentimientos y actitudes de las personas dependen de la cantidad, la calidad y el contenido de la información que reciben. La información recibida de los medios de comunicación es indispensable para conocer lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los medios de comunicación influyen en la forma de ser y de pensar de muchas personas. Puede ser positiva en el caso de que, por medio de ellos, se realicen campañas en beneficio de la salud, la vacunación, la ecología y la educación en general. Sin embargo, dentro de la publicidad que opera en los medios, patrocina programas y permite pagar sus costos, existe el fenómeno de la manipulación. Hoy en día, ante la enorme cantidad de mercancías, se hace necesario incitar al consumo, y precisamente los medios de comunicación permiten concederle valor a muchos productos por medio de la publicidad. Compramos en grandes almacenes donde al mismo tiempo adquirimos pan, carnes, frutas, verduras, ropa, perfumes, zapatos, adornos para la casa, muebles, electrodomésticos y artículos de librería, entre otros. Se ha desarrollado una cultura, en la mayoría de los casos,
consumista, superficial y ficticia. Se tiende a uniformar nuestros gustos, las modas, costumbres. Deseamos el último disco, el último modelo de automóvil. Se vive al pendiente de la actuación de un determinado cantante. Se concede importancia a la lectura del horóscopo o al programa concurso de la televisión en el cual el humor logra atraer durante horas nuestra atención. La propaganda nos convierte en dóciles seguidores de lo que se consume. Muchas veces no entendemos las modas, pero las aceptamos. La obsesión por la riqueza y el lujo conduce a las personas a actuar en forma indebida e irresponsable. Mientras que algunos se preocupan de comprar un auto nuevo, cambiar sus electrodomésticos, viajan por el mundo, compran ropa, comidas exóticas, o del qué dirán, 100 millones de personas están en peligro de muerte por hambre en el mundo. 200 millones sufren de desnutrición y casi 100.000 mueren de hambre cada día. Existe superabundancia, pero también una profunda miseria. Todos estos factores influyen en la manera de interactuar dentro de nuestras comunidades, pues ahora la comunicación con los vecinos cada vez es menor. Nos aislamos y apegamos más a las nuevas tecnologías que a las costumbres y tradiciones que nos han heredado generaciones atrás. Elementos de la comunidad nacional. Ser de la nacionalidad costarricense. El ser de la nacionalidad costarricense es producto de un proceso histórico. En el caso costarricense, se inicia con los habitantes precolombinos. Estos establecen modos de vida particulares que los identifican y caracterizan. Más tarde, con la conquista y la colonización, se introducen nuevos elementos, construyendo poco a poco un sentir particular consolidado con la independencia de España en 1821, momento clave, ya que se establece una identidad nacional fortalecida por un poder central, un territorio definido y una historia común. Las efemérides patrias recuerdan cómo se ha ido consolidando la identidad nacional. La campaña nacional de 1856, en donde el costarricense luchó por defender su territorio de las fuerzas expansionistas filibusteras, son una muestra fehaciente de lo anterior. A lo largo de la historia, cada acontecimiento marca la identidad costarricense, como por ejemplo, la reforma educativa de Mauro Fernández, que permitió la apertura del sistema educativo a más personas. Fomentó el desarrollo literario del país, la arquitectura y por ende de una cultura nacional. La cultura costarricense es muy rica y heterogénea. Presenta diferencias con matices hermosos al collage de la identidad nacional. Tal es el caso de la zona atlántica, caracterizada por su cultura afrocaribeña. Los habitantes de la provincia de Guanacaste, los del Valle Central, los grupos indígenas de Talamanca y otras zonas del país completan una gran diversidad cultural que se ha enriquecido a lo largo de la historia. Las generaciones presentes y futuras deben tomar conciencia de la importancia de fortalecer y enriquecer la identidad nacional y no dejarse llevar por las modas, la televisión, la informática, estimuladoras de conductas lejos de las posibilidades económicas y culturales de la población. Símbolos nacionales. Símbolo nacional es una figura que representa un concepto natural de una nación.
son los elementos que los países han concebido a efectos de identificarse y diferenciarse de los otros países. Patria es la tierra donde se nace o donde nacen sus padres. En ella se logra crecer, jugar, estudiar, trabajar y se aprende a amarla junto a las personas que le acompañan durante la vida. Los símbolos nacionales de Costa Rica son la bandera, el escudo, el himno, mientras que los emblemas son la flor nacional, el árbol nacional, el ave nacional, el símbolo del trabajo, la marimba y la antorcha de la libertad. Los símbolos nacionales nacieron después de la creación de la República de Costa Rica. El presidente de la República, don José María Castro Madrid, en 1848, se preocupó por brindarle a la patria algunos símbolos que reflejaran los ideales y sentimientos de los costarricenses. La bandera de Costa Rica fue creada el 29 de septiembre de 1848. La 10ª bandera que se confeccionó para esa época la creó doña Pacífica Fernández, bajo los mismos colores de la bandera de Francia, pero en posición horizontal. El primer escudo de Costa Rica fue creado el 29 de septiembre de 1848. El quinto escudo que se confeccionó, llamado escudo de armas, se bordó en esta misma época por doña Pacífica. Este escudo se modificó en el año 1906 con la eliminación de todos los trofeos de guerra que lo adornaban. Luego, en 1964, se le agregaron 2 estrellas más para representar las 7 provincias. El escudo representará 3 volcanes y un extenso valle entre 2 océanos, y en cada uno de estos un buque mercante. En el extremo izquierdo de la línea superior que marque el horizonte habrá un sol naciente. Cerrarán el escudo 2 palmas de mirto, unidas por una cinta de color blanco, y contendrá en letras doradas la leyenda República de Costa Rica. El espacio entre el perfil de los volcanes y las palmas de mirto lo ocuparán 7 estrellas de igual magnitud, colocadas en arco, que representan las 7 provincias. El remate del escudo lo formará una cinta azul en forma de corona, en la cual en letras plateadas figurará la leyenda América Central. La música del himno nacional la compuso el señor Manuel María Gutiérrez en el año 1852 y nació ante la necesidad de colocar un himno que representara a Costa Rica en una visita de representantes de Inglaterra y Estados Unidos. La letra del himno nacional la escribió el señor José María Celedón Brenes, bajo un concurso abierto que se dio en 1904. Se cantó en público por primera vez en la plaza que está frente al edificio metálico. La enseñanza del himno nacional será obligatoria en todas las escuelas y colegios de la República. Con su ejecución y canto se iniciará toda asamblea, festividad o celebración patriótica, y los costarricenses deberán cantarlo en toda ocasión en que se ejecute, así como guardar compostura y el respeto debidos a los símbolos que encarnan la majestad de la patria. La flor nacional surgió ante la solicitud del director de Parques y Jardines de la Municipalidad de La Plata, Argentina, de la presencia de la flor nacional de Costa Rica en ese parque en el año 1939. Las condiciones para la elección de la flor nacional eran crecer con facilidad en el país, estar presente en las costumbres y leyendas de nuestra patria. Se eligió la guaria morada, la cual proviene de la raíz gua y significa árbol. Los indígenas adornaban sus cabelleras con guarias y les atribuían poderes mágicos. La idea del árbol nacional
surgió en el año 1959, cuando el general José María Pinault, propietario del diario La Tribuna, promovió una campaña para que se eligiera el árbol de Guanacaste por su frondosa sombra, por lo originario de la provincia y para corresponder de alguna forma por la anexión de los guanacastecos. Las cacerías, la contaminación y devastación de los bosques pusieron en peligro de extinción a numerosas especies de animales. Don Eliseo Gamboa propuso un proyecto donde destaca el yigüirro como ave nacional. El yigüirro está presente en nuestro folclore, cuentos, historias, canciones y por su canto alegre en las mañanas de mayo. El símbolo del trabajo se decretó el 22 de marzo de 1988, acogiéndose la carreta costarricense por ser un instrumento típico y todo un arte popular. La marimba ha conquistado el corazón de nuestro pueblo. Simboliza con fundamento la cultura, ya que es un instrumento musical por excelencia asociado a las festividades populares más diversas de Costa Rica, convirtiéndose en un verdadero símbolo nacional como instrumento de música nacional. En Guanacaste se destaca la música que le canta al paisaje, al amor, a las tradiciones. Se utiliza la marimba y el quijongo con sonatas tristonas. Existen pocas personas dedicadas a tocar el quijongo, debido a la casi extinción del mismo. La ejecución del instrumento se hace con un carácter muy privado y de recogimiento familiar. La antorcha de la libertad. El presidente de la República, doctor Abel Pacheco de la Espriella, mediante decreto, declaró el 14 de septiembre del 2005 como 10º símbolo nacional la antorcha de la independencia. El decreto dice en el artículo 1, declarar la antorcha de la independencia como símbolo nacional. En declaraciones a la prensa nacional, argumenta el señor Pacheco de la Espriella, esta declaración busca, además, expresar nuestra intención de que la luz de esta antorcha ilumine siempre al pueblo libre y soberano, en donde las diferencias se superan dialogando. Los símbolos nacionales tienen gran importancia debido a que son las representaciones que tiene Costa Rica del ser costarricense. Cada persona le debe un gran respeto a todos los símbolos nacionales y en el caso del ave, la flor y el árbol, se debe luchar siempre por su protección para que no desaparezcan. Es una forma patriótica de sentir los valores y la nacionalidad del costarricense.